Hermanas, buen día. Seguimos con la serie del apóstol Pedro y en esta ocasión nos toca el tema 8 y yo le puse de título Pedro enseñado a pagar impuestos. Y vamos a leer Mateo 17 del 22 al 27. Y como vimos en el tema anterior, como Pedro se maravilló a ver la gloria de nuestro Señor Jesús, esa transfiguración, pero que nuestro Dios Padre en esa nube le dijo a Pedro y a esos dos discípulos: He aquí, dice una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pedro estaba escuchando esa indicación de que tenía que oír toda esa enseñanza que nuestro Señor Jesús le iba a dar por 3 años. Y en esta ocasión, pues como les digo, iba a ser enseñado a pagar sus impuestos y a no deber nada a nadie. Y dice la palabra de Dios: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, hermanas, pues aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús le enseñaba a Pedro a no deberle nada a nadie y a obedecer. Y estas dracmas era una moneda de plata que pesaba más o menos como 4 gramos, que era un equivalente a un denario romano, que era el pago por la labor de un obrero en un día. Y un estatero era una moneda de origen griego que valía 4 dracmas. Entonces aquí nuestro Señor Jesús está enseñando el amor al prójimo y el no deberle nada a nadie. Y aún le estaba enseñando que era mejor dar que recibir, porque nuestro Señor Jesús no le dijo a Pedro: bueno, pues a ver, saca tus 2 dracmas para pagar y ve y echa un anzuelo y ábrele la boca al pez y saca mis 2 dracmas. No, sino que le dice: saca un estatero del pez y tómalo y dalo por ti y por mí. El estatero valía 4 dracmas. Aquí no nos dice cada que pagaban este impuesto, pero ciertamente nuestro Señor le estaba enseñando a Pedro a pagar y a darle pues lo que le correspondía a las autoridades. Y aún dice: para no ofender, para no insultar, para no herirlos, para no agraviarlos, pues págalos. Y vamos a leer en Romanos 13, del 1 al 8, dice la palabra de Dios: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario establecer por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Bueno, hermanas, pues aquí, como les decía, Pedro ha sido instruido en pagar y no deber nada a nadie. Así nosotros, cada país o cada estado tiene diferentes impuestos y a nosotros nos corresponde cumplir con lo que nuestro estado, nuestro municipio, pues nos demanda, ¿verdad? Y aquí pagamos lo que es el agua y el predio cada año y tenemos que ir aún poniendo unas moneditas o unos billetitos para que vayamos ahorrando para pagar esos impuestos. Aun cuando no se ponga de acuerdo en una casa, que es muy común y que no debería de ser, porque si son ambos temerosos de Dios, pues se ponen de acuerdo y saben que tienen que pagar esos impuestos porque son establecidos. Dice que los gobernadores y las autoridades son establecidas de parte de nuestro Dios. Y saben que igual, si no se paga impuesto, pues se pueden meter en problemas. Y que aún en las casas donde no se pongan de acuerdo, nosotras como hijas de Dios y temerosas de Dios, debemos de pagarlo. Porque siempre va a haber en el querer obedecer la palabra de Dios, y la obediencia siempre va a traer bendición. No pelear por esas cosas, no. Sino agradar a Dios en todo. Aún pues es triste como escuchar personas que se pelean por dinero, ¿no? Pero como les digo, nosotros como temerosas de Dios, hagamos ese guardadito para ir pagando nuestros impuestos, y que Dios nos va a bendecir de gran manera, porque aquí, como nuestro Señor Jesús, Él nunca nos dejó ese ejemplo de pelear por esas cosas terrenales, ¿no? Sino siempre nos dio ejemplo de ese fruto del Espíritu, que cumpliendo todo ahora sí que ese fruto, cumpliendo esas enseñanzas que Él nos dejó, pues vamos a tener bendición. Y como dice aquí, no deban nada a nadie, sino el amor, sino el amar a su prójimo. Y como bien dice también en la palabra, que donde hay armonía y hay paz, Dios manda ahí bendición. Entonces, no peleemos por a quién le toca, sino si hay temor de Dios en ti, hermana, tenemos que cumplir eso de pagar nuestros impuestos y de no deber, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad, y que tenemos que pagar nuestros tributos. Y con esa disposición de hacer su perfecta voluntad y de caminar en obediencia, Él nos va a proveer y nos va a bendecir. Esta es la palabra de hoy, hermanas, y no debamos nada a nadie, excepto el amarnos unos a otros. Y aún así dice que porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que Dios les bendiga, hermanas.